Hola, 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 mis queridos hermanos. Soy Alex Rivera, Amor Católico. Les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseándole paz y bien a todos. Y además les traía un videazo, un video informativo, nada más y nada menos, de San Clemente de Alejandría. Para el que no lo conoce, quédese al video, para que pueda conocerlo, quién fue, qué hizo, qué tan importante fue para los primeros cristianos. Y para el que conoce de él, quédense al video. Está hermoso, muy informativo. Sin más que decir, comenten, denle like, compartan, suscríbanse. Y sin más que decir, vamos al video. La historia de San Clemente de Roma comienza en uno de los períodos más intensos del cristianismo primitivo. Clemente, que vivió entre los siglos I y II, fue contemporáneo de los apóstoles y es ampliamente reconocido como el cuarto papa de la Iglesia Católica, sucediendo a los santos Pedro, Lino y Anacleto. Su vida y sus escritos reflejan la fuerza de una fe que se consolidó en medio de persecuciones y desafíos. Clemente nació en Roma, en el seno de una familia pagana, posiblemente de origen noble. Su conversión al cristianismo se produjo en un contexto de gran búsqueda de la verdad, cuando las ideas del Evangelio comenzaron a circular por las principales ciudades del Imperio Romano. La tradición lo presenta como un hombre de gran inteligencia y profundidad espiritual, que destacó por su humildad y celo pastoral. Algunos padres de la Iglesia mencionan a San Clemente como discípulo directo de los apóstoles, especialmente de San Pedro y San Pablo. Esta proximidad le puso en contacto con las enseñanzas más puras del cristianismo, transmitidas directamente por los testigos presenciales de Cristo. Esta conexión con las raíces de la fe daría a su liderazgo un peso significativo en la naciente Iglesia. Su papel como sucesor de San Pedro fue crucial para consolidar la unidad de la Iglesia. En un periodo marcado por divisiones internas y amenazas externas, Clemente asumió la misión de guiar a los fieles con sabiduría y firmeza. Se convirtió en un ferviente defensor de la jerarquía y la obediencia a los líderes espirituales, temas que abordaría en sus escritos más famosos. Una de las aportaciones más destacadas de San Clemente de Roma es su famosa carta a los Corintios, conocida como la primera epístola de Clemente. Este documento está considerado uno de los textos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento y ofrece un testimonio precioso sobre la vida de la Iglesia a finales del siglo I. La carta fue escrita para resolver un conflicto en la comunidad cristiana de Corinto, donde algunos miembros se habían rebelado contra los ancianos. La carta refleja la preocupación de Clemente por preservar la unidad de la Iglesia y promover la armonía entre los fieles. Insta a los corintios a respetar a sus líderes designados y les recuerda el valor de la humildad y la obediencia, virtudes fundamentales para la vida cristiana. El texto está lleno de referencias bíblicas y muestra un profundo conocimiento de las Escrituras, así como una madura visión pastoral. En su epístola, Clemente presenta una de las primeras defensas teológicas del concepto de sucesión apostólica. Sostiene que los presbíteros y obispos son elegidos por la voluntad de Dios y que su autoridad debe ser respetada como parte del orden divino. Este énfasis en la sucesión apostólica ayudó a fortalecer la estructura de la Iglesia en un momento crítico de su historia. La Carta de San Clemente también es conocida por su estilo elocuente y rica espiritualidad. Utiliza ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento para ilustrar sus mensajes, mostrando cómo la obediencia a Dios y la humildad han sido recompensadas a lo largo de la historia de la salvación. Su enfoque demuestra una profunda confianza en la divina providencia y en la eficacia de la oración. El liderazgo de San Clemente no se limitó a la escritura. Como obispo de Roma, desempeñó un papel activo en la organización de la Iglesia, enfrentando las persecuciones y consolidando la fe en tiempos difíciles. Su autoridad fue reconocida no solo en Roma, sino también en otras comunidades cristianas, que a menudo buscaban su guía en cuestiones de doctrina y disciplina. La tradición también atribuye a San Clemente
el fortalecimiento de las prácticas litúrgicas en la Iglesia primitiva. Habría alentado el uso de oraciones específicas y el desarrollo de un ritual más estructurado para las celebraciones eucarísticas. Estos esfuerzos contribuyeron a dar a la Iglesia una identidad más clara y cohesionada, fortaleciendo su resistencia a las influencias externas. El martirio de San Clemente es testimonio de la fe inquebrantable que vivió y predicó. Según la tradición, fue exiliado a una región lejana, posiblemente a Crimea, durante el reinado del emperador Trajano. Incluso en el exilio, Clemente continuó evangelizando y celebrando los sacramentos, atrayendo a muchos a la fe cristiana. Cuenta la leyenda que, durante su exilio, San Clemente realizó milagros que atestiguaban el poder de Dios. Uno de los más famosos es el manantial de agua que apareció en el desierto, en respuesta a sus oraciones, brindando alivio a los trabajadores y prisioneros que padecían sed. Este milagro a menudo se asocia con la generosidad y la compasión del santo. El martirio de San Clemente se habría producido por orden del emperador, que temía la creciente influencia del obispo, incluso en condiciones de exilio. Según la tradición, fue atado a un ancla y arrojado al mar, convirtiéndose en ejemplo de valentía y fidelidad hasta el final. Su muerte consolidó su reputación como un verdadero pastor que dio su vida por el rebaño. Después de su martirio, los cristianos locales recuperaron sus restos y los veneraron como reliquias. La devoción a San Clemente se extendió rápidamente y fue reconocido como uno de los grandes mártires de la Iglesia. Su memoria comenzó a celebrarse anualmente, inspirando a generaciones de creyentes a seguir su ejemplo de santidad y dedicación. La vida de San Clemente de Roma es un testimonio de la fuerza de la fe en tiempos de adversidad. No solo guió a la Iglesia con sabiduría y valentía, sino que también dejó un legado duradero en sus escritos y su vida de servicio. Su historia es un poderoso recordatorio de que la santidad se logra mediante la fidelidad a Cristo, incluso en las circunstancias más difíciles. Hoy en día, San Clemente es venerado como uno de los padres apostólicos, título que se otorga a quienes tuvieron contacto directo con los apóstoles o sus enseñanzas. Este título resalta su importancia como puente entre la generación de los apóstoles y las generaciones posteriores, quienes heredaron la fe transmitida por ellos. Su tumba, ubicada en la Basílica de San Clemente de Roma, es lugar de peregrinación de miles de creyentes. La iglesia, construida en su honor, es un testimonio de la devoción que inspiró a lo largo de los siglos. El lugar refleja la riqueza de la tradición cristiana y la continuidad de la fe desde los tiempos apostólicos. La figura de San Clemente de Roma sigue siendo fuente de inspiración para todos los que buscan vivir una vida de santidad. Su ejemplo nos recuerda que el liderazgo cristiano debe basarse en el servicio, la humildad y la fidelidad a Dios. La historia de este santo papa es una invitación a reflexionar sobre el llamado universal a la santidad. La Basílica de San Clemente, construida en Roma sobre la tumba del santo, es un testimonio vivo de su influencia y devoción. Es uno de los templos cristianos más antiguos de Roma y su historia refleja la continuidad de la fe a través de los siglos. La iglesia actual fue construida en el siglo IV, pero debajo hay restos de una iglesia aún más antigua, del siglo I, e incluso un edificio pagano que atestigua la transición del paganismo al cristianismo. El espacio dedicado a San Clemente en Roma no es solo un recordatorio de su martirio, sino también un lugar de profundo significado teológico y litúrgico. La basílica contiene impresionantes mosaicos que ilustran la cruz como árbol de la vida, una poderosa representación de la victoria de Cristo sobre la muerte, la misma victoria que sostuvo a Clemente en su fe hasta su martirio. La devoción a San Clemente se extendió rápidamente tras su muerte, y su fama llegó a tierras lejanas. En el siglo IX, los santos Cirilo y Metodio, evangelizadores de los pueblos eslavos, fueron los encargados de traer las reliquias de San Clemente desde Crimea a Roma. Este acto fortaleció aún más la devoción al santo, especialmente entre los cristianos orientales. La recuperación de las reliquias de San Clemente por parte de los santos Cirilo y Metodio no fue solo un gesto simbólico, sino un signo de la unidad de la Iglesia entre Oriente y Occidente. El afán misionero de estos dos santos, inspirado en el ejemplo de Clemente,
pone de relieve la importancia de su figura como unificador y modelo de liderazgo cristiano. San Clemente se representa a menudo en obras de arte como un papa mártir, con el ancla simbolizando su martirio. Esta imagen se convirtió en un poderoso recordatorio de la fuerza de la fe, incluso frente a la peor persecución. Su representación artística inspira también reflexiones sobre el papel del sufrimiento en el camino cristiano y la esperanza de la resurrección. La primera epístola de Clemente es una obra que se ha extendido a lo largo de los siglos, siendo estudiada y admirada por teólogos e historiadores. Su lenguaje firme pero compasivo demuestra la autoridad pastoral de Clemente y su capacidad para desactivar conflictos. Hasta el día de hoy, se considera un ejemplo de liderazgo eclesiástico cristiano y una de las primeras manifestaciones de unidad eclesiástica. El enfoque de Clemente al escribir su carta fue profundamente pastoral. No solo buscó corregir los errores de Corinto, sino también ofrecer consuelo y esperanza a los fieles. Señaló a menudo el ejemplo de Cristo como modelo supremo de humildad y de servicio, instando a los cristianos a seguir el mismo camino. La tradición atribuye a San Clemente la composición de algunas de las primeras oraciones litúrgicas utilizadas en la Iglesia. Aunque no hay evidencia definitiva de su autoría, muchas oraciones de la época llevan el espíritu de humildad y adoración que él promovió. Esto refleja la dedicación de Clemente a la centralidad de la oración en la vida cristiana. San Clemente también jugó un papel importante en la formación de una visión cristiana del trabajo y la dignidad humana. El milagro de la fuente en el desierto, durante su exilio, pone de relieve su preocupación por las condiciones de vida de las personas que le rodean. No veía el trabajo como un castigo, sino como una oportunidad para glorificar a Dios, incluso en circunstancias difíciles. Los padres de la Iglesia mencionan a menudo a San Clemente como ejemplo de santidad y liderazgo. San Ireneo de León lo describe como alguien que conservó celosamente la tradición apostólica. Esta descripción revela la importancia que tuvo Clemente como guardián de la fe, asegurando que las enseñanzas de los apóstoles fueran transmitidas sin adulteración. La doctrina de San Clemente influyó significativamente en el desarrollo de la escatología cristiana, es decir, el estudio de las cosas últimas. Con frecuencia recordó a los fieles que su esperanza estaba en la vida eterna, destacando la fugacidad del sufrimiento terrenal y la gloria que aguardaba a quienes permanecían fieles a Dios. Uno de los aspectos más notables de la vida de San Clemente fue su valentía al afrontar la persecución romana. A pesar de las constantes amenazas de arresto y muerte, se mantuvo firme en su misión, cuidando del rebaño que Dios le había confiado. Este coraje es una inspiración para todos los que enfrentan dificultades en su camino de fe. La Iglesia siempre ha reconocido a San Clemente como modelo de fidelidad. Fue incluido en el canon romano de la misa, también conocida como Plegaria Eucarística Prim, junto con otros mártires y primeros santos. Esto pone de relieve la importancia de su figura en la liturgia y la espiritualidad católica. A lo largo de los siglos, San Clemente ha sido invocado como intercesor por quienes enfrentan persecución y dificultades. Su historia enseña que la verdadera fuerza no está en el poder humano, sino en la confianza en Dios, quien sostiene a quienes confían en Él, incluso en las pruebas más severas. El ejemplo de San Clemente es especialmente relevante para los líderes de la Iglesia. Demostró que la autoridad debe ejercerse con humildad y en beneficio del pueblo de Dios. Su vida refleja la enseñanza de Cristo: el que quiera ser el mayor entre vosotros, que sirva. Aunque las persecuciones del Imperio Romano intentaron silenciar a Clemente, su voz sigue resonando en la Iglesia hasta el día de hoy. Su epístola, sus milagros y su martirio son testimonios de una fe que no puede ser destruida por las fuerzas humanas. Es un ejemplo vivo de la victoria de la verdad sobre el error. La historia de San Clemente de Roma es también una historia de unidad. Trabajó incansablemente para mantener el compañerismo entre los cristianos, incluso en tiempos de crisis. Este mensaje de unidad es especialmente relevante en un mundo donde las divisiones y los conflictos aún desafían a la Iglesia. En los tiempos modernos, San Clemente es un recordatorio de la importancia de preservar la herencia apostólica.
Su vida nos llama a valorar las raíces de la fe y construir sobre ellas, siempre con fidelidad a las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. La celebración de la memoria litúrgica de San Clemente, el día 23 de noviembre, es una oportunidad para reflexionar sobre la santidad como vocación universal. Nos muestra que, independientemente de las circunstancias, es posible vivir una vida de entrega total a Dios. La vida de San Clemente es también una invitación a comprometerse con la misión de la Iglesia. No solo predicó el Evangelio, sino que vivió plenamente sus enseñanzas, transformando su vida en un testimonio elocuente de la verdad cristiana. Al contemplar la figura de San Clemente de Roma, estamos llamados a renovar nuestra confianza en la Iglesia. Nos enseña que, a pesar de las dificultades, Dios nunca abandona a su pueblo y siempre levanta líderes fieles para guiarlo por el camino de la salvación. El martirio de San Clemente nos recuerda que la cruz es inseparable de la vida cristiana. Aceptó su muerte con valentía, sabiendo que era el camino a la vida eterna. Este testimonio nos anima a abrazar nuestras propias cruces, confiados en el amor y la misericordia de Dios. San Clemente de Roma no solo defendió la fe, sino que la vivió con profunda coherencia. Su firmeza frente a la persecución y su celo por mantener la unidad de la Iglesia demostraron que comprendía plenamente el papel de un líder espiritual, ser un pastor que guía el rebaño hacia Cristo, incluso cuando esto requiere sacrificio. La valentía mostrada por Clemente durante su exilio es particularmente inspiradora. Enfrentar el aislamiento y las duras condiciones de trabajo forzado sin abandonar su misión pastoral fue un claro ejemplo de que su confianza estaba enteramente puesta en Dios. Continuó evangelizando y cuidando las almas de quienes lo rodeaban, incluso en circunstancias adversas. El martirio de San Clemente es una de las pruebas más elocuentes de su fidelidad a Cristo. Ser condenado a muerte por ser un líder cristiano solo fortaleció su convicción de que estaba en el camino correcto. El ancla, que se convirtió en símbolo de su muerte, simboliza también la firmeza de su fe, que fue su verdadera ancla en medio de las tormentas. La devoción a San Clemente creció tanto en Oriente como en Occidente. Aunque a menudo se le recuerda como un papa romano, su influencia se sintió en tierras lejanas, especialmente después de que sus reliquias fueron traídas desde Crimea. Esto refuerza la dimensión universal de su santidad, que trasciende fronteras y culturas. La Iglesia Oriental, en particular, mantiene una profunda veneración por San Clemente, reconociéndolo como vínculo entre las tradiciones apostólicas y el crecimiento del cristianismo. Su vida y sus enseñanzas muestran cómo la fe puede unir a personas de diferentes orígenes en torno a un solo evangelio. Entre los muchos títulos atribuidos a San Clemente, destaca el de Pastor de la Unidad, que resume su misión. No solo exhortó a los corintios a la obediencia y la armonía, sino que también sirvió de modelo de reconciliación. Demostró que el liderazgo en la Iglesia debe ejercerse con justicia, compasión y compromiso con la verdad. La primera epístola de Clemente sigue siendo estudiada hoy, no solo como documento histórico, sino también como guía espiritual. Su contenido aborda temas como la humildad, la obediencia y la importancia de mantener el orden establecido por Dios en la Iglesia. Estas enseñanzas siguen siendo relevantes, especialmente en tiempos de división. Un aspecto notable de la vida de San Clemente es su sencillez. Aunque fue un líder influyente, nunca se dejó llevar por la ostentación o el poder. Su vida reflejó una profunda humildad, un reconocimiento de que toda autoridad que poseía provenía de Dios y debía ejercerse para el bien de los demás. Su exhortación a los corintios a que se reconciliaran con sus mayores demuestra un corazón paternal. No buscó imponer su voluntad, sino conducirlos de regreso a la verdad con firmeza y amor. Su enfoque equilibrado revela una sabiduría que solo puede provenir de una vida arraigada en la oración y la contemplación. El milagro atribuido a San Clemente, la fuente de agua en el desierto, simboliza la fecundidad de la fe cristiana incluso en lugares áridos. Así como Dios proveyó agua para los israelitas en el desierto, continúa cuidando a su pueblo a través de los santos que interceden por nosotros. Este evento refuerza la confianza en la divina providencia. La figura de San Clemente sirve también como recordatorio de la importancia de estudiar y meditar las Escrituras.
Su carta está llena de referencias bíblicas, lo que demuestra no solo su conocimiento, sino también su reverencia por la palabra de Dios. Es un modelo para todos los cristianos que quieran profundizar su vida espiritual. La inclusión de San Clemente en el canon romano de la misa resalta la importancia de su testimonio. En la tradición litúrgica de la Iglesia, se le recuerda como uno de los mártires que ofrecieron su vida por el Evangelio, y su presencia en la liturgia nos conecta con las raíces más profundas de nuestra fe. La vida de San Clemente es una prueba de que la santidad no es solo una meta, sino una vocación para todos. Vivió como un hombre común y corriente, pero con un compromiso extraordinario con Dios. Su historia nos desafía a buscar la santidad en nuestra vida cotidiana, incluso en las pequeñas cosas. En un mundo que muchas veces valora el poder y la influencia mundanos, San Clemente es un testimonio de que la verdadera grandeza está en servir a Dios y a los demás. Su liderazgo estuvo marcado por la humildad y el servicio, recordándonos el ejemplo de Cristo que vino a servir y no a ser servido. El legado de San Clemente también puede verse en su contribución a la estabilidad de la Iglesia primitiva. Al defender la sucesión apostólica y la autoridad de los obispos, ayudó a consolidar una estructura que permitiría a la Iglesia sobrevivir a la persecución y crecer a lo largo de los siglos. Los escritos de San Clemente son también una fuente de aliento para los cristianos perseguidos. Muestra que incluso en tiempos de gran sufrimiento, la fe puede ser una fuerza poderosa que sostiene y transforma. Su vida es un recordatorio de que Dios nunca abandona a quienes lo siguen. El ancla, símbolo del martirio de San Clemente, es también un símbolo cristiano de esperanza. Nos recuerda que incluso en las tormentas de la vida podemos aferrarnos a Cristo como nuestra ancla firme. San Clemente vivió esta esperanza y nos invita a hacer lo mismo. La figura de San Clemente es un poderoso recordatorio de que los santos no son personas lejanas, sino hermanos y hermanas en la fe que han caminado antes que nosotros, enfrentaron desafíos similares a los nuestros y por la gracia de Dios perseveraron. Nos muestra que la santidad es alcanzable para todo aquel que confía plenamente en Dios. Su liderazgo en tiempos de crisis nos enseña que la respuesta cristiana a la división debe ser siempre buscar la reconciliación y la unidad. Clemente nunca tuvo miedo de abordar los conflictos difíciles, pero siempre lo hizo con caridad y un profundo sentido de la justicia. La Basílica de San Clemente, con sus diferentes niveles arqueológicos, es un símbolo visual del papel del santo en la construcción de la Iglesia. Así como las capas de la Iglesia muestran la continuidad de la fe a lo largo del tiempo, la vida de Clemente representa el puente entre los apóstoles y las generaciones futuras. La devoción a San Clemente es también una llamada a la fidelidad al Papa y a la Iglesia. Nos recuerda la importancia de reconocer el papel del sucesor de San Pedro como líder espiritual, tradición que él mismo ayudó a consolidar durante su pontificado. Incluso hoy, las palabras de San Clemente siguen inspirando a líderes y creyentes. Su énfasis en la humildad, el servicio y la unidad son valores atemporales que pueden guiar a la Iglesia en cualquier época. Nos muestra que el verdadero liderazgo es un acto de amor y sacrificio. San Clemente es también un modelo de evangelización. Incluso en el exilio, no dejó de predicar la palabra de Dios y de atraer a otros a la fe. Su celo misionero nos desafía a ser testigos del Evangelio en todas las circunstancias de nuestra vida. Su insistencia en el orden y la obediencia a los pastores legítimos refleja el corazón de un verdadero pastor. Consideraba a la Iglesia como un cuerpo que solo podía funcionar armoniosamente cuando todos los miembros reconocían sus funciones y responsabilidades. La fe de San Clemente, en medio de la adversidad, nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente en todas las situaciones. Enfrentó la persecución, el exilio y la muerte con la confianza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Esta confianza es un ejemplo para todos nosotros. Su martirio no fue el final, sino el comienzo de un legado duradero. Su vida y su muerte dan testimonio del poder del Evangelio para transformar vidas y dar sentido incluso al mayor sufrimiento. Nos muestra que la verdadera victoria está en permanecer fieles a Cristo. San Clemente es también un poderoso intercesor para quienes enfrentan conflictos o divisiones. Su vida estuvo dedicada a la reconciliación.
y su intercesión puede ayudarnos a encontrar soluciones pacíficas y justas a nuestros propios desafíos. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha reconocido a San Clemente como un verdadero ejemplo de santidad y liderazgo. Sigue siendo venerado como modelo para todos los que desean servir a Dios con fidelidad y valentía. La fiesta de San Clemente es una celebración de la fidelidad de Dios, quien nunca abandona a su pueblo, sino que siempre proporciona líderes llenos del Espíritu Santo para guiarlos. Su vida es un recordatorio de que Dios obra a través de personas sencillas que confían completamente en Él. En definitiva, la historia de San Clemente de Roma es una invitación a todos los cristianos a renovar su compromiso con la fe. Nos muestra que con humildad y valentía podemos afrontar cualquier desafío y encontrar la verdadera alegría al servir a Dios y a los demás. Su vida sigue iluminando el camino hacia la santidad, inspirándonos a seguir sus pasos con esperanza y determinación.